Vamos a dar inicio, ¿no? Sin más preámbulos, con el doctor Edison Ábalos Flores. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a quienes me acompañan aquí en la mesa y muchísimas gracias al auditorio. Gracias por su presencia, gracias por su atención, gracias por estar aquí presentes. La disertación que yo traigo, la reflexión que quiero compartir con ustedes es en torno a cómo la obra pictórica Las Floristas Indias, pintada por el ecuatoriano Camilo Egas, generó un cambio, una ruptura en la manera de representar al indígena en lo concerniente al territorio ecuatoriano. Quiero entonces empezar mostrando un poco cuál era la representación indígena que predominaba en el siglo XIX en Ecuador. Esta representación del indígena en la plástica era sobre todo realizada por dos personas o por dos tipos de personas, por expedicionarios europeos que recorrían las zonas rurales del Ecuador y en algún chaquiñán, en alguna comunidad, se detenían a realizar ilustraciones sobre los indígenas. Y también eran realizadas por los que se han llamado costumbristas nacionales. Estos dos tipos de artistas eran los que realizaban la representación indígena. Tenemos ahí dos muestras de lo que ellos hacían. Esa representación del indígena se caracterizaba por ser principalmente descontextualizada. Es decir, se pintaba al indígena pero sin mostrarlo dónde vivía, dónde residía, a qué comunidad pertenecía, sino que se lo sacaba de su contexto y se lo plasmaba en el lienzo o en el papel, en lo que correspondiera. Esta descontextualización en la representación del indígena lo que creaba era una objetivación, donde el indígena era concebido como un objeto, sin subjetividad, sin nada que lo arraigara a una vida o que demostrara a dónde pertenecía. Además de las representaciones que vimos, también predominaba otra representación de tipo fotográfico, que era realizada en algunos casos, principalmente por el fotógrafo José Domingo Lazo. Esta representación era realizada con fines antropológicos y específicamente para antropometría. Entonces se retrataba, se fotografiaba al indígena para realizar mediciones comparativas del tamaño de su cabeza, del tamaño de su cuerpo, de a qué raza pertenecía, de qué tipología corporal presentaba. Estas fotografías, al igual que lo hacían los expedicionarios en la diapositiva anterior que vimos, y al igual que lo hacían los costumbristas nacionales, estas fotografías también descontextualizaban al indígena sin mostrar a qué territorio, a qué comunidad, a qué paisaje pertenecía este indígena. Pero a diferencia de las representaciones anteriores, en estas fotografías el indígena ya no solamente era concebido como un objeto, sino que aquí era concebido como un objeto de estudio. Es decir, esa representación se hacía para someterlo a una violencia epistémica, donde se lo clasificaba, se le hacía una tipología para ver sus rasgos raciales. Y había una tercera representación que quiero destacar en este momento, que es una representación de tipo, digamos, con fines turísticos o con fines de promoción de Ecuador. Y en estas fotografías, también eran tomadas por José Domingo Lazo en lugares claves de Quito. Y cuando algún indígena aparecía en estas fotografías, lo que hacía el fotógrafo era raspar la placa para borrar al indígena. Entonces, en algunos casos raspaba y lo borraba para que no afeara la fotografía, o en otros casos, sobre la imagen del indígena, pintaba mujeres de corte parisino, sacadas de cuadros de Egas.
En esta ustedes pueden ver donde hay como una serie, como unos fantasmas, como unas manchas. Ahí habían indígenas y él raspaba la placa para que no se afeara. Entonces era una representación del indígena mucho más dramática, donde se estaba concibiendo al indígena como aquello que podía dañar, aquello que podía destruir la belleza. Entonces era una representación de la no representación. En 1916 aparece, sin embargo, un joven de 27 años que se presenta al Salón Nacional de Bellas Artes con esta obra denominada Las Floristas Indias. Esta obra gana el primer lugar ese año en el Salón de Bellas Artes y a partir de ese momento genera una ruptura con la tradición de cómo se venía representando al indígena. Esa ruptura que propone Camilo Egas en su obra es sobre la cual yo quiero disertar y reflexionar un poco. Para mí hay tres aspectos fundamentales y básicos en los cuales Camilo Egas rompe con esa tradición de representación e instala una nueva manera de representar al indígena. La primera es el contexto. Camilo Egas, al poner a las floristas, lo que está mostrándonos es que estas mujeres indígenas pertenecen a una comunidad que realiza un ritual de adoración al sol. Es decir, nos muestra el indígena con su sistema de creencias, vitalizado en su comunidad, con unas prácticas que le pertenecen, contextualizado socialmente. En segundo lugar, lo inserta en un paisaje. En este caso tenemos el sector de Nayón, en el sur de Quito. Al fondo podemos observar los cerros Atacazo y Corazón, ¿sí? Y la forma como ha sido organizada la composición de esta pintura, vemos que las mujeres indígenas están sobre el paisaje, de alguna manera dominándolo con su presencia. Entonces el indígena está insertado en un contexto social con las flores de su tradición, en un paisaje con estos cerros, pero aparece como el dominador, como el amo y señor de esta situación. Y en tercer lugar, tenemos la identidad indígena situada en la historia. No es una identidad indígena arcaica, precolombina, mítica, de un buen salvaje que no ha sido tocado por lo occidental. No, se trata, lo que está haciendo Camilo Egas aquí, se trata de mostrarnos que la identidad indígena tiene historia. Y eso lo hace por medio de la vestimenta. Se trata de faldas, anacos, fajas, que en su corte y confección nos remiten a lo occidental. Pero en los detalles de la bisutería tienen conservados pictogramas que nos remiten a lo amerindio. Entonces él combina lo occidental y lo amerindio para demostrarnos que esa es la identidad indígena. No es una identidad anclada en purezas remotas y arcaicas, sino que es una identidad en la historia. Esos tres aspectos hacen de este cuadro o provocan en este cuadro una ruptura con el modo de representar al indígena. El contexto social, el paisaje y la ubicación del indígena o de la identidad indígena en el dial de la historia. Sin embargo, hay un par de situaciones que son, digamos, problemáticas dentro de esta representación. Camilo Egas, para concebir los cuerpos, la disposición rítmica en que se encuentran estas corporalidades, recurrió a la arquitectura griega, específicamente a la arquitectura helenística. Resulta que estas mujeres se encuentran ubicadas o se encuentran concebidas en sus posiciones tal cual como se encuentran las cenefas en los frisos de los templos griegos. Entonces él las ha concebido para que estén acomodadas tal cual como esas cenefas de los templos griegos. La corporalidad de ellas obedece a ese principio canónico de belleza planteado por la cultura griega. Además de eso, también tenemos los pies de estas mujeres. Si ustedes detallan los pies, presentan una textura áspera que de alguna manera pareciera remitirnos al paso del tiempo
sobre la piel. Si ustedes se fijan en los colores, esos pies están pintados con unos colores marrones y ocres que parecieran remitirnos al contacto que tienen estas mujeres con la tierra, como si fuera la tierra la que hiciera la piel de ellas. Y si ustedes se fijan en la complexión de estos pies, es una complexión gruesa, fuerte, con bastante corpulencia. Entonces, de alguna manera, pareciera que Camilo Egas nos está mostrando una identidad indígena dotada de una conexión muy fuerte con lo terrenal, con lo físico y también con el trabajo. Pero hay otro elemento en estos pies y es la pose en que se encuentran las cuatro parejas de pies. Esa pose de esas 4 parejas de pies es tomada de la escultura griega. Si ustedes, por ejemplo, se fijan en el Dorífero, en el Diadumeno y en otras esculturas del Mitrón de Eleutra, van a ver que todas tienen los pies en esa misma posición en que están las floristas indígenas. Es un pie adelante marcando el paso y otro pie atrás, como si hubiese sido capturado justo en el momento en que se iba a levantar para dar el paso. Miremos otras esculturas también, el Discóbolo y la Amazonas, están exactamente en esa misma posición, ¿sí? Entonces, Camilo Egas crea una forma, un colorido, una textura, una complexión de pies bajo un modelo que le entrega el canon griego. Pasemos, por favor. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, aquí podríamos decir que lo que ha hecho Camilo Egas es un blanqueamiento de la identidad indígena. Es decir, tomó un modelo griego y lo disfrazó de indígena. O al contrario, tomó un modelo indígena y lo puso en un formato griego. Otra forma de entender es que él no procedió propiamente a un blanqueamiento, sino que para él romper con esa tradición que traían de representar a los indígenas descontextualizado, objetivizado, sin subjetividad, totalmente apartado de una representación que pudiera mostrarse como bella, tuvo necesariamente que recurrir a lo que esa sociedad consideraba como válido para poder decir esta representación también es hermosa. Entonces, desde mi posición no hablamos propiamente de un blanqueamiento, de un ocultamiento de una identidad indígena o de una forma de embellecer lo indígena mostrándolo como lo griego, sino que hablamos más bien de una fusión a la cual él se ve advocado por el medio en que se encuentra para que esa representación que él ha hecho, que en ese momento era bastante crítica y bastante polémica, para que en ese momento fuera aceptada como bella. ¿Sí? Yo veo que ese mismo procedimiento epistemológico que realizó Camilo Egas, lo realizó 20 años después Cecilio Guzmán de Rojas con el Cristo Aymara. También fundió en su representación la identidad indígena con la identidad hebrea, cristiana, palestina. Fusionó esas dos culturas y la diferencia es que el Cristo Aymara de Cecilio Guzmán provocó un gran impacto sensorial en Latinoamérica. Por el contrario, el hallazgo de Camilo Egas ha pasado un tanto desapercibido a pesar de que fue hecho 2 décadas atrás, 20 años atrás. Me parece que la ruptura que propone Camilo Egas con las floristas indias es de trascendental importancia en la historia de la representación indígena, porque primero le muestra a una sociedad que ocultaba y tapaba al indígena, le muestra que ese indígena es también poseedor de una belleza en la representación. Le muestra que el artista, el pintor, no necesariamente tiene que ubicarse como un científico social, como si el indígena fuera el bicho que pone en su tablero de entomólogo clavado en alfileres, sino que dentro del contexto en el cual pertenece ese indígena también hay belleza.
nos muestra que el artista es creador de esa belleza y abre la posibilidad de que en la pintura y en la literatura y en las demás artes muchos otros artistas también se animen a buscar belleza en esa representación que no era permitida o que era vista como algo feo. Con las floristas indias es posible entonces que años después, 30 años después, surja un pintor como Kingsman y realice El Carbonero, o que en 1934 un escritor como Icaza pueda representar al indígena en Huasipungo, ¿sí? Entonces, para entender estos fenómenos posteriores, es necesario entender quién fue el que hizo la ruptura y quién fue el que abrió la puerta para que se pudiera dar en el arte una representación indígena. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a todos por su atención. Le robo un minutito, profesor Rodrizales. Quiero agradecerle muy sinceramente al profesor Rodrizales, al profesor Alexis Uzcategui, al profesor Roberto Bustínez, por la generosidad que han tenido conmigo en su atención, en recibirme aquí.